Pare. Sin importar lo que estés haciendo ahora, detente. Lo que voy a decir no es para todos los que escuchan, sino que está dirigido específicamente a ti. Has estado cargando una duda, una sensación pesada de que algo fue quitado de tu camino en los últimos 3 años, y nadie a tu alrededor ha podido explicar el motivo de ese estancamiento. Sientes, en el fondo, que hubo un ocultamiento, un movimiento invisible que mantuvo las puertas cerradas incluso cuando hiciste todo lo que se esperaba. He venido aquí para revelarte exactamente lo que sucedió. En los próximos minutos entenderás la razón de ese silencio prolongado que marcó los últimos 3 años de tu vida. Vamos a identificar la raíz de ese patrón que frenó tu avance, y antes de que terminemos, recibirás la confirmación de tu llamado, que solo fue aplazado, nunca cancelado. Mantente atento, porque lo que voy a entregar aquí es la pieza que te faltaba para dejar de luchar contra el viento y comenzar a caminar con claridad. Has vivido un agotamiento que no viene del trabajo físico, sino del alma. Es ese cansancio que sientes al despertar, como si la noche no hubiera sido suficiente para restaurar tu energía. Miras las puertas que, para otras personas, parecen abrirse con facilidad, pero para ti permanecen selladas, casi como si hubiera un seguro invisible en el mecanismo de tu destino. Te sientes como si te hubieran robado años de tu vida, un tiempo que no puedes recuperar, un tiempo en el que sembraste pero te impidieron cosechar. Ese sentimiento de que algo te fue escondido no es imaginación. Es una percepción espiritual de la realidad. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado. Tu intuición ha estado gritando que existe una frecuencia operando en contra de tu prosperidad, un estancamiento que no es fruto de tu falta de fe ni de tu falta de esfuerzo. Lo intentaste todo. Cambiaste estrategias, cambiaste el tono de tu voz, cambiaste la forma de relacionarte, pero el resultado sigue siendo el mismo. Una espera que parece no tener fin. Este ciclo de 3 años no es un castigo. Es un proceso de filtrado. Sin embargo, es hora de reconocer que ese agotamiento que cargas es en realidad la prueba de que estabas intentando cargar un peso que no te pertenece. Si tan solo uno de estos puntos acaba de tocar tu corazón, si sentiste un alivio al darte cuenta de que no estás loco por sentir que algo andaba mal, detente un instante y respira profundamente. Deja que esta verdad se asiente. Al escribir estos 3 números, no solo estás dejando un registro, estás sellando tu reconocimiento de que el estancamiento no es tu lugar de destino, es tu sí a la liberación de ese peso. Escribe 888 y luego regresa inmediatamente a mí, porque tenemos que profundizar en la mecánica de lo que fue ocultado. Lo que sucedió en los últimos 3 años es que fuiste puesto en un ambiente de entrenamiento intensivo bajo un velo de invisibilidad.
Lo que te escondieron no fue solo la oportunidad, fue tu verdadera dimensión. Muchas veces lo que llamamos puertas cerradas son, en realidad, protecciones contra caminos que no estaban alineados con lo que fuiste designado a ser. Operaste durante mucho tiempo bajo un retraso programado. No fue un error, fue una salvaguarda, el esfuerzo que desperdiciaste en direcciones falsas, en lugares que no soportarían tu esencia, fue el costo de un aprendizaje que no habrías conseguido de otra forma. Fuiste mantenido en un pasillo de espera porque, si la puerta se hubiera abierto antes, no habrías tenido la estructura necesaria para sostener lo que estaba del otro lado. Piénsalo como un jardín que tuvo que ser podado hasta la raíz. Miraste la tierra y viste solo tierra seca, sin entender que las malas hierbas invisibles estaban siendo removidas por la propia falta de agua. Tu desierto de 3 años sirvió para expurgar de ti la necesidad de validación externa, el miedo a ser quien realmente eres y la dependencia de estrategias humanas que siempre fallaron. Fuiste forzado a mirar hacia adentro porque afuera nada más estaba respondiendo. Y es precisamente en esa quietud, en ese lugar de aparente silencio, que tu llamado comenzó a ser rediseñado. Lo que te escondieron fue tu propia autoridad, porque quien conoce su autoridad ya no acepta migajas. Has sido entrenado para no aceptar nada que sea menor que tu propósito original. Y ahora esa estructura que construiste en el silencio es lo que va a sostener lo que viene. Ya no se trata de esfuerzo humano, se trata del reconocimiento de tu identidad. El retraso no fue una negativa, fue una preparación silenciosa para que, cuando llegara el momento, no solo entres, sino que permanezcas. Estás siendo posicionado para algo que exige una base mucho más sólida que la que tenías hace 3 años. Entiende que el dolor de ese tiempo fue el precio de tu cimiento. Nadie construye un edificio eterno sobre el suelo movedizo de la ansiedad, y necesitaste ese tiempo para volverte inquebrantable. El mecanismo del retraso que viviste no fue un error de ruta ni una falla en tu dedicación. Fue lo que llamo un retraso programado. Durante todo este tiempo insististe en golpear puertas que, en realidad, estaban cerradas por una protección que aún no podías ver. Gastaste energía vital intentando escalar montañas que no formaban parte de tu topografía original, creyendo que el agotamiento era lo mismo que productividad. El esfuerzo que empleaste fue real, pero la dirección estaba dibujada sobre mapas que ya no servían para el territorio donde hoy pisas. Estabas intentando usar herramientas de un ciclo que terminó para construir un castillo en un tiempo que aún no había llegado. Ese retraso sirvió para que agotaras todos tus intentos humanos. Necesitabas llegar al punto de agotamiento absoluto, donde ya no te quedara ningún as bajo la manga, para que finalmente pudieras rendirte a lo que fue planeado para ti desde el principio. El esfuerzo desperdiciado fue, en realidad, un filtro. Eliminó de ti la ilusión de que el control es tuyo, y es precisamente la ausencia de ese control lo que vuelve inquebrantable tu nueva fase. Imagina ahora un jardín antiguo, un lugar que olvidaste que te pertenecía. Durante 3 años viste ese jardín marchitarse bajo malas hierbas que crecían con una rapidez aterradora, sofocando las raíces de lo que debería estar floreciendo allí. Intentaste regar, intentaste podar, intentaste cercar, pero nada parecía detener el avance de lo que no debía estar allí. Lo que no sabías es que ese crecimiento desordenado era solo una capa superficial. Debajo de esas malas hierbas, el suelo estaba siendo preparado. La propia terquedad de las plantas invasoras fue lo que obligó a las raíces profundas de tu esencia a bajar más hondo, buscando una fuente de agua que no dependía del clima de la superficie. Necesitabas ese tiempo de aparente abandono para que la poda ocurriera de forma natural. Lo que parecía sofocamiento era, en realidad, la remoción de lo que no tenía fuerza para quedarse.
Las malas hierbas no fueron un castigo, fueron una señal de que el suelo era demasiado rico para soportar solo lo básico. Ahora entiendes que la poda no es un proceso de destrucción, sino un proceso de revelación. Cuando la última mala hierba sea removida, lo que quedará no será un jardín vacío, sino el diseño original de lo que siempre fue tuyo. Deja que esa aceptación afirme tu transición. El acto de escribir esas 3 palabras es tu compromiso de que ya no lucharás contra lo que fue necesario para tu expansión. Escríbelo ahora y luego regresa inmediatamente a mí. Al reconocer este patrón, empiezas a percibir que la solución no exige una nueva estrategia, sino un retorno a la identidad que fue suprimida. Durante años, cargaste miedos que no eran tuyos. Heredaste la cautela de generaciones que vivieron en la escasez, la desconfianza de quien fue enseñado a proteger cada migaja por miedo al mañana. Ese miedo heredado fue lo que te mantuvo operando en una frecuencia de supervivencia cuando ya estabas listo para la frecuencia de la abundancia. La deconstrucción de ese miedo es tu verdadera liberación. Ya no necesitas protegerte de un futuro que ya fue garantizado. La identidad que te fue escondida, aquella que sabe que no necesita pedir permiso para ocupar el lugar que te corresponde, es la única herramienta que necesitas ahora. Todo lo que sucedió en los últimos 3 años fue diseñado para quitar las capas de miedo, duda y necesidad de aprobación que te fueron pegadas desde la infancia. Cuando esas capas caen, queda tu verdad. Y tu verdad no es tímida. Tu verdad no pide permiso, simplemente ocupa el espacio, porque reconoce que ese espacio siempre estuvo reservado para ella. Estás desaprendiendo la supervivencia para aprender a reinar sobre el propósito que te fue confiado. El que fuiste antes de esos años de silencio ya no existe, y eso no es una pérdida, es el mayor logro de tu vida. Estás siendo devuelto a ti mismo, despojado de todo lo que era solo accesorio, para que nada impida la manifestación de lo que está por venir. El miedo que te paralizaba era solo la sombra de tu propio poder, que aún no tenías autorización interna para ejercer. Ahora, esa autorización fue concedida por el propio proceso de maduración que atravesaste. Ya no eres el mismo, y tu nueva forma es la única que puede sostener lo que se está entregando en este momento. Si algo de este mensaje confirmó lo que tu espíritu ya sabía, deja que tu like sea tu amén sin palabras. No lo veas como una métrica de red social, ni como una forma de alcance. Entiéndelo como una concordancia espiritual, una forma de señalar que lo que fue nombrado aquí fue nombrado con precisión. Es un gesto de reconocimiento entre quien entrega el mensaje y quien lo recibe, un pacto silencioso de que la verdad fue escuchada y aceptada. No hay necesidad de explicaciones ni de compromiso público forzado. Solo deja que tu movimiento de aprobación funcione como un sello de veracidad sobre todo lo que hemos descubierto hasta este momento de nuestro camino. ¿Hay alguien en tu vida que necesita recibir exactamente estas palabras hoy? Piensa en esa persona que ha trabajado mucho más arduamente que todos a su alrededor, pero que aún así observa las puertas permanecer cerradas, sin entender el motivo de tanto esfuerzo sin cosecha. Piensa en alguien que ha guardado un silencio profundo, una quietud que nadie a su alrededor puede explicar, y que carga una postura de quien espera una señal que nunca llega. El rostro de esa persona acaba de aparecer en tu mente, no fue casualidad. Ese alguien no solo está cansado, está en un proceso de transición que aún no puede nombrar. Envíale este mensaje ahora. Envíalo como quien hace una entrega oficial, un ministerio de cuidado, asegurándole que su silencio no es señal de abandono, sino de preparación. Tú eres el mensajero que ella esperaba, aunque ella no sepa pedirlo.
No lo hagas como un deseo o una esperanza vana. Hazlo como una confirmación de identidad. El acuerdo que se formó silenciosamente entre el plano mayor y tu capacidad de escuchar durante toda esta conversación es un territorio que habitarás por el resto de esta temporada de tu vida. Escribe despacio. Siente la gravedad de cada letra, permitiendo que tus dedos hagan físicamente lo que tu espíritu ya está haciendo en un nivel invisible. Estás marcando tu lugar, estás declarando tu disposición, estás asumiendo tu posición en el tablero de la vida, donde nada más es dejado al azar. Eres comprometido, eres comisionado, eres enviado. Tu caminar ya no es guiado por prueba y error, sino por una autoridad que fue restaurada en el lugar secreto de tu alma. Todo lo que fue ocultado durante estos 3 años de espera ahora se revela como el cimiento necesario para lo que estás a punto de construir. No mires atrás para lamentar el tiempo o las oportunidades que parecieron perdidas, porque lo que viviste fue la forja que removió las impurezas de tu visión. Ahora ves con claridad el camino que siempre estuvo frente a ti, pero que la niebla del miedo no permitía reconocer. Tu disposición es tu mayor herramienta y tu voluntad de aceptar la verdad es el combustible que impulsa tu próximo paso. Detente, por favor. Lo que viviste en los últimos 3 años no fue un error de ruta ni una falla en tu dedicación. Fue una poda. Lo que sentiste como un bloqueo absoluto, ese silencio ensordecedor donde las puertas parecían trancadas por dentro, tenía un propósito que solo ahora comienza a revelarse. Has estado cargando un peso que no te pertenece, una sensación de que alguien o algo ocultó las llaves de tu propia vida. Pero presta mucha atención, porque la niebla se está disipando. En los próximos minutos comprenderás la anatomía de este retraso. Reconocerás el patrón exacto que mantuvo tu energía estancada mientras te esforzabas con tanta intensidad. Y lo más importante, te revelaré la clave para tu restauración inmediata. Esta no es una invitación a luchar más, es un llamado a alinearte con lo que ya está disponible para ti. Has sentido un agotamiento que el sueño no cura. Es como si el tiempo hubiera pasado más rápido para todos, mientras tú permanecías estacionado en una sala de espera que parecía no tener salida. Si miras atrás, te darás cuenta de que muchas de las puertas que se cerraron en tu cara, en realidad, te estaban protegiendo de caminos que drenarían la poca luz que aún quedaba en tu alma. Este acto es tu primera afirmación consciente de que aceptas la verdad sobre este tiempo de espera. Escribe 888, luego regresa inmediatamente a mí. El retraso programado que viviste no fue castigo. Fue protección contra una cosecha prematura que destruiría la raíz que aún necesitabas fortalecer. Durante estos 3 años, fuiste forzado a soltar las cuerdas que te ataban a expectativas ajenas. Intentaste con todas tus fuerzas hacer que funcionara en lugares donde el suelo ya estaba agotado. Aplicaste energía vital en estructuras que no fueron diseñadas para soportar el peso de tu vocación real. Lo que parecía fracaso fue, en realidad, tu liberación de la mediocridad. Imagina un jardín que por mucho tiempo fue sofocado por malas hierbas invisibles. Esas plantas crecían tan rápido que bloqueaban el sol y robaban los nutrientes de lo que debía ser tu verdadero florecimiento. La poda fue dolorosa, el corte fue profundo, pero sin ese vaciamiento nunca habrías tenido el espacio necesario para que la semilla original, aquella que fue plantada en tu ser antes de que siquiera tuvieras conciencia, pudiera finalmente encontrar el camino hacia la superficie. No estabas siendo descuidado, estabas siendo guardado, mientras el ambiente a tu alrededor era limpiado. Deja que ese reconocimiento afirme tu posición.
El acto de declarar esto hace que tu disposición para la nueva fase sea irreversible. Escribe, estoy listo, y regresa a mí. Ahora, entiende lo que viene. No necesitas construir una nueva identidad, solo necesitas permitir que el polvo de las expectativas de otros caiga. Lo que heredaste de generaciones pasadas, ese miedo ancestral de que el éxito es peligroso o de que la felicidad es un privilegio temporal, fue lo que mantuvo tus pies atados por tanto tiempo. Esa creencia no es tuya. Es un programa que fue instalado sin tu consentimiento. Al darte cuenta de eso, el poder de ese miedo se desintegra. No estás aquí para probar nada a nadie. Estás aquí para ser quien fuiste diseñado para ser. Cada vez que eliges tu verdad en lugar de la aprobación ajena, aceleras tu realineamiento. Tu like en este momento, silencioso y firme, funciona como un amén sin palabras. Una concordancia sagrada de que lo que fue nombrado aquí es tu propia realidad. Existe alguien que conoces, alguien que ha trabajado en silencio, alguien que carga un agotamiento que no puede explicar ni a los más cercanos. Esa persona cuyo rostro acaba de aparecer en tu mente está viviendo los mismos días de espera que viviste tú. Envíale este contenido. No como un consejo, sino como un testimonio. Esa es tu forma de ministrar a quien aún no puede ver la salida. No como un pedido, sino como la confirmación definitiva de tu autoridad sobre tu destino. La transición que estás viviendo ahora es el sello que separa tu pasado de una nueva era de claridad y provisión. Escribe lentamente, sintiendo el peso y la importancia de cada letra en tu existencia. Eres y el tiempo de la duda ha terminado. La reconstrucción de tu viaje no sucede a través de grandes estruendos o eventos espectaculares. Ocurre en la sutileza de una elección hecha en el silencio de la mañana, cuando finalmente decides dejar de pedir permiso para ocupar el lugar que siempre fue tuyo por derecho. Durante estos últimos 3 años, fuiste mantenido en un ciclo de espera, una sala de espera que parecía no tener puerta de salida. Pero la verdad es que el techo de esa sala era solo una construcción mental, un vidrio reforzado por la creencia de que aún no estabas listo. La revelación que el sacerdote trajo a la luz no es sobre lo que hiciste mal, sino sobre lo que fue ocultado de tu percepción para que no accedieras al poder que llevas en el centro. Cuando entiendes que este retraso no fue un castigo, sino un período de incubación, tu ira se transforma en claridad. Te das cuenta de que cada puerta que no se abrió fue, en realidad, una protección contra caminos que intentarían fragmentar tu esencia. Lo que te fue escondido es la simplicidad de tu propia autoridad. Fuiste enseñado a buscar llaves en manos ajenas, cuando tu propio ser ya poseía el secreto de todos los pasajes. Observa cómo las piezas comienzan a encajar ahora. Las conversaciones que antes drenaban tu energía ahora pierden fuerza, y la necesidad de explicar tus decisiones simplemente desaparece. Has dejado de intentar convencer al mundo y has comenzado a escuchar la voz que habita en tu propia calma. Esta transición es la prueba de que el ciclo terminó. Ya no hay necesidad de cargar el peso de lo que ya fue superado. Lo que fue ocultado era tu capacidad de crear de la nada, de transformar la escasez en abundancia solo con el cambio de tu mirada. La estructura de tu destino no es algo que deba ser conquistado con esfuerzo extenuante, sino algo que debe ser reconocido por tu espíritu. Has estado operando bajo una neblina que impedía la visualización clara de tus próximos pasos. Pero esa niebla se disipa en el momento exacto en que aceptas tu posición de quien ya no necesita validación. La historia de los 3 años de silencio no es una marca de fracaso, es la marca del tiempo necesario para que tu estructura interna se volviera capaz de soportar lo que estás a punto de manifestar. Nadie te contó esto,
porque muchos a tu alrededor aún están atrapados en la misma ilusión de que la vida es una disputa por recursos limitados. Tú, sin embargo, despertaste a la ley de la provisión, donde lo que es tuyo encuentra el camino hacia ti sin necesidad de artificios. El escenario frente a ti está cambiando, no porque las circunstancias externas se hayan movido, sino porque dejaste de inclinarte ante ellas. La fuerza que sientes palpitar ahora no es algo nuevo, es tu memoria ancestral siendo activada. Lo que antes era misterio se convierte en instrucción. Lo que era obstáculo se revela como trampolín. Estás siendo llamado a un nivel de conciencia donde la duda ya no tiene espacio para sobrevivir, y cada movimiento tuyo pasa a ser guiado por una intuición que nunca falla. Esta es tu cosecha, el momento en que la semilla que fue plantada en la oscuridad de ese período de 3 años finalmente rompe la tierra y se vuelve hacia la luz, creciendo con la fuerza de quien conoce su propósito. Tu vida ya no es un reflejo de las expectativas que depositaron en ti, sino la manifestación pura de aquello que decidiste ser cuando nadie miraba. El tiempo de las excusas quedó atrás, y la era de tu ejecución ha comenzado. Te das cuenta de que, al soltar el control, ganas el dominio. Al aceptar tu lugar, ocupas tu autoridad. El camino ahora es directo, sin distracciones, enfocado en la verdad que llevas y que ahora comienza a desbordarse en todos los campos de tu existencia. ¿Sientes ese alivio ahora? Es como si un engranaje que estuvo trabado durante 1000 días finalmente girara sin resistencia. Sabe que este sentimiento no es casualidad. Es la confirmación de que el periodo de prueba ha llegado a su fin. Por mucho tiempo, creíste que el silencio del cielo era un olvido, pero hoy comprendes que era una protección. Durante 3 años, fuiste mantenido en un campo de entrenamiento invisible, donde tu paciencia fue forjada y tu fe fue purificada de todas las expectativas superficiales. Si miras atrás y reconoces que, a pesar del dolor y la sensación de estancamiento, nunca te rendiste, entonces entiendes exactamente lo que estoy diciendo. Sientes que algo profundo fue tocado en ti en estos minutos. Escribir esos dígitos es el sello de que aceptas tu nueva fase, es tu firma en el contrato de quien ya no se doblega ante el tiempo de los hombres, sino que camina en el tiempo de la providencia. Escribe 888. Luego regresa aquí para que podamos sellar la siguiente etapa de nuestra conversación. Respira hondo. Siente cómo el aire llena no solo tus pulmones, sino también ese vacío que cargaste por tanto tiempo. La mecánica de este retraso programado que mencioné es simple. No podías recibir lo que estaba destinado para ti mientras tu estructura interna aún buscaba validación externa. Necesitabas ser podado, como un árbol al que le cortaron las ramas laterales para que el tronco principal pudiera crecer lo suficientemente fuerte para sostener los frutos que están por venir. Tu vida era un jardín que parecía haber dejado de florecer, pero en realidad lo que sucedía era un crecimiento subterráneo, una expansión de tus raíces que nadie veía, pero que ahora, a partir de hoy, dará el soporte para la cosecha más abundante que jamás hayas vivido. Deja que estas palabras afiancen tu compromiso con la transformación que ya comenzó a operar en ti. Escríbelo ahora, con la convicción de quien ya no espera el futuro, sino que ya habita la realidad de su victoria. Cuando termines, regresa aquí para continuar. Recuerda, lo que te fue ocultado durante todo este tiempo no fue tu capacidad, sino tu propia naturaleza. Fuiste enseñado a pensar que necesitabas permiso para ocupar tu lugar, cuando en realidad siempre fuiste el dueño de la casa. El like que dejas en este momento no es para métricas, no es para que el mundo lo vea, es tu amén sin palabras. Es la concordancia silenciosa entre lo que fue revelado aquí y lo que sientes ahí dentro.
Es la aceptación de que el juego cambió y de que ya no eres el espectador de tu propia historia, sino el protagonista que dicta el tono de los próximos capítulos. Hay alguien cerca, alguien que conoces, cuyo rostro acaba de aparecer en tu pensamiento. Tal vez sea alguien que, como tú, trabaja en silencio, alguien que ha cargado cargas invisibles y que parece haberse cerrado al mundo por puro agotamiento. Esa persona lleva una luz que está siendo sofocada por el miedo a no ser suficiente. Envíale este mensaje ahora, no como un consejo, sino como una entrega. Quizás ella solo necesita escuchar de alguien en quien confía que el tiempo del silencio terminó y que su llamado está vivo. Sé el mensajero que trae la confirmación que tanto pidió en secreto. En este mismo momento, en todo el mundo, otros están recibiendo este mismo reconocimiento esta noche. Eres parte de algo que no se anuncia a sí mismo, y esa es exactamente la razón por la que es real. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado.